El ingeniero electrónico Rodrigo Parra sigue muy de cerca las cifras de la pandemia y hoy tiene un cuadro en el que ha hecho prolijamente, como él lo hace, un análisis respecto a cómo se va vacunando, números exactamente, qué es lo que necesitamos en este momento, data, que es lo que también combate a las fake news, ¿no? El ingeniero Parra está con nosotros. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Vamos a poner a la pantalla, como si una sesión Zoom se tratase, las cifras, este cuadro que usted ha elaborado desde el inicio de la inoculación, el 9 de febrero, como podemos observar, por ejemplo, en la gráfica de la parte izquierda, que hay un repunte, ¿no? Un comienzo con mucho brío. De ahí hay una ligera baja y la cosa va, digamos, allí, ¿no? Hoy han llegado más dosis de Pfizer, no solo del mismo laboratorio, sino también de COVAX Facility. ¿Nos puede explicar en líneas generales cómo vamos en cuanto a la vacunación con este cuadro? Sí, como tú dices, el ritmo pues no ha sido constante. Tuvimos un inicio próspero, bueno, a razón de más de 20.000 vacunas aplicadas por día. Y esto ha ido variando en razón y coincidentemente con la renovación o la llegada de nuevos lotes, ¿no? Justamente el último repunte que hemos tenido hace ya una semana fue con el inicio de las segundas dosis, ¿no? Y hace pocos días también con la aplicación de las dosis de Pfizer. Entonces, por ahora el ritmo de vacunación diaria es irregular, ¿no? Estamos promediando tal vez unos 13.000, 14.000 vacunas aplicadas por día. Sí quiero precisar de que estas son las vacunas que está registrando Alminsa y que en los últimos días son para policías o personal de fuerzas armadas, militares. Todavía no se está registrando en la base de datos la vacunación a adultos mayores. Entiendo que esta información está pasando de salud al MINSA, pero todavía no está siendo integrada. Ahora, también tenemos aquí vacunas aplicadas a diario en la parte de abajo, en lo que se distingue entre un azul más claro y un azul más oscuro. Primero la dosis 1 y la dosis 2, ¿no? Que es la que está abajo de las curvas, es la dosis 1, ¿no? Y la dosis 2. Digamos, ciertamente hay un tiempo que tiene que pasar para que se comience a inocular la segunda dosis. Pero en relación a la primera, ¿también ha bajado un poquito la velocidad, me parece, o no? Sí, la aplicación de las primeras dosis ha bajado y recién esta semana ha vuelto a aumentar. Estamos hablando de que hace 2 días vacunaron primeras dosis 8.600 personas, ayer 8.500 en promedio, y estas son estrictamente de Pfizer. Esto sí, quiero precisar esto. Y las vacunas que se han estado aplicando en las últimas 2 semanas en su mayoría han sido segundas dosis, ¿no? Entonces esperamos que vuelva a aumentar el número de aplicaciones de primera dosis. Ahora, en cuanto a, decía hace un momento, el fabricante, allí está Pfizer, abajo, en la tercera lámina, siguiendo de la izquierda, y está recién comenzando, ¿no? Allí abajo tienes 7-8 de marzo, que ha comenzado recién la inoculación de Pfizer. ¿Cómo vamos con Pfizer? A ver. Bueno, Pfizer se está aplicando estrictamente a Policía Nacional, a personal militar, esto recién desde hace 2 días. Son pocas las vacunas de Sinopharm que se están aplicando y eso es estrictamente el personal de primera línea, que como sabemos fueron el primer grupo en vacunarse. Entonces todavía el ritmo de vacunas aplicadas por Pfizer es, digamos, lento o bajo a comparación de las vacunas aplicadas durante las primeras semanas por Sinopharm. Estamos hablando de que en Pfizer se están aplicando poco más de 7.000 vacunas al día y estas estrictamente a personal, como dije, de Policía Nacional, militares, Fuerzas Armadas. Ahora, lo otro, vacunados por edad, que está en la parte derecha hacia abajo. Esto se divide así, el 30% de los vacunados tiene entre 31 a 40 años, 30.17%, ¿es correcto? Luego, de 41 a 50 años, sigue por debajo con 23.9%.
Luego tenemos de 18 a 30 años, 19.5%, 51 a 60 años, 17.2%, y recién abajo de 60 años a más, 0.13%, poquito. Es que esto se debe a que recién la inoculación ha comenzado esta semana, ciertamente. Sí, definitivamente. Toda la información que estamos viendo en esta infografía corresponde únicamente a personal de primera línea, militares, policías. Esperamos que esta gráfica puntual que vemos en la esquina inferior derecha, que es la participación por grupo etario, vaya aumentando la participación de personas mayores a 60 años y puntualmente la de mayores de 85, que es, entiendo, de la que se está dando prioridad en este caso. Pero como dije al inicio, todavía esta información de salud, que entiendo se está pasando, se está transmitiendo a MINSA, no está siendo incorporada a la base de datos abierta y que esperaría yo en estos días puedan hacerlo. Claro, porque ahora, esa demora es usual entre, digamos, trasvase de información de salud a MINSA o de alguna otra institución a MINSA. Bueno, ni qué decir de la cifra de muertos y todo lo demás, pero me refiero, en este caso, ¿suele ser así de Rengo? No. La verdad no han habido demoras. Esta información se actualiza todos los días puntualmente por las mañanas. Yo creo que aquí la demora está porque ya es personal que no es de primera línea, que está fuera del sistema, son población, ¿no? Son población adulta mayor y están siendo realizadas por salud propiamente en la base de datos de salud. Y es una transferencia de datos de salud al MINSA que tiene que ser incorporada propiamente, ¿no? Entonces, no hemos visto esta demora en las últimas semanas. Entiendo yo que es por esta nueva etapa de la población. Y como digo, no esperaríamos que sea estos días. Ahora, hablemos de lo que se viene, que eso también podría ser motivo de lo que decíamos en la presentación, de mover o desplegar algunas dosis y sobre todo grupos poblacionales. Hoy el canciller ante el Congreso ha dicho que se están ya por cerrar en una negociación aparentemente bastante avanzada vacunas de, por ejemplo, Johnson & Johnson, Sinovac, Moderna, CureVac, Gamaleya, las dichosas vacunas rusas. Ahora, esto en cuanto a movilización de personas y fases, ¿no? Porque primero se planteó y se dijo fase 1, fase 2, fase 3, listo. Pero ahora más bien todo puede estar sujeto a modificaciones, ¿no es así? Sí, definitivamente la priorización de los adultos mayores fue a causa también de que los contratos o las fechas se fueron concretando de manera anticipada y se pudo dar prioridad a este grupo. Y en razón de que las vacunas también vayan llegando, sería bueno y definitivamente lo ideal que se vaya ampliando la aplicación de vacunas a la población de manera masiva, ¿no? Que estamos esperando este aumento. Pero justamente hablando de Johnson, y es un momento de que la están aprobando en Europa y, sí. E incluso han cerrado un acuerdo con Merck para ampliar su capacidad, si no me equivoco, en 150 millones de vacunas adicionales al año. Entonces, Johnson, la verdad, se presenta como un potencial participante en esos acuerdos. El problema, y usted que sabe de cifras me va a entender, es que la negociación, hasta lo que sabemos, es solo de 5 millones de dosis, aunque es solo una dosis, ¿no? Entonces, igual es poco. Sí, correcto. Bueno, en general las dosis que estamos recibiendo semana a semana, como sabemos todos, son de 50.000, 100.000, 160.000, ¿no? Tener un acuerdo de 5 millones de por sí y tener asegurados 48 en el año, si bien suena prometedor, esperamos que los plazos se vayan acortando. El gran beneficio de Johnson es justamente lo que mencionas, ¿no? Que se necesita solo una dosis a comparación de las que estamos trabajando o aplicando hasta el momento. Bueno, hablemos ahora de otras cifras que son las más dolorosas de esta pandemia y son las de los fallecidos. De acuerdo a información que usted también ha podido cotejar de las bases de datos, tanto de MINSA como de SINADEF, ahora sí podemos decir que pasados ya varios días, porque se dijo, cuando se dijo se levanta la cuarentena, se dijo, pero está bajando la cifra de fallecidos, pero eran todavía pocos días como para decir esto es una tendencia. Hoy podemos decir que la cifra de fallecidos disminuye sostenidamente o todavía no. Bueno, ya vamos casi 2 semanas con la curva de fallecidos confirmados descendiendo de manera constante. Estamos promediando 176 fallecidos confirmados por día, que igual sigue siendo mucho, pero recordemos que
En febrero estuvimos en 210 fallecidos confirmados por día. Esta cifra sigue descendiendo. Hoy día fueron 160 los que reportaron, hace unos días fueron 119, y así hay momentos que sube, otros que baja, pero en promedio la tendencia está descendiendo. Lo mismo estamos viendo en la otra base de datos, que es la base de datos de SINADEF, que nos dice las muertes por toda causa. Lamentablemente en SINADEF lo que nos dice es que en Lima todavía no hay un descenso sostenido. Desciende 3, 4 días, luego vuelve a subir. Lamentablemente Lima todavía está a la incertidumbre, por así decirlo. Claro. Entonces, ¿podemos afirmar que es una tendencia o todavía no? A nivel nacional, en muertes confirmadas, sí. En muertes confirmadas, sí, pero en Lima no. En Lima no, por el momento no. Lamentablemente todavía no hay un descenso confirmado. Ya que hablábamos hace un momento de trasvase de información, de que bases de datos de una institución estén centralizadas en la autoridad sanitaria y el Ministerio de Salud, ¿qué pasa con la cifra de muertos, la diferencia entre SINADEF y el Ministerio de Salud? Porque recordemos que el año pasado se anunció, durante la era Vizcarra, que SINADEF y el MINSA trabajaban en una comisión en la que se iba a sincerar, que fue la palabra que se utilizó, las cifras de muertes. ¿Qué pasó? Todos nos olvidamos de eso. Nadie más ha vuelto a hablar de ese tema, ¿no? Bueno, efectivamente, como término sinceramiento, la última vez que lo escuché fue pocas semanas antes de que la exministra Macetti deje el cargo, y ella mencionaba de que el sinceramiento se estaba dando a diario, y esto lo mostraban en el reporte del Centro Nacional de Epidemiología. Sucede que las muertes confirmadas que vemos a diario en infografía son unas, y las que muestra SINADEF son las que muestra SINADEF en este reporte del Centro Nacional de Epidemiología son confirmadas, sospechosas y probables. Entonces, la brecha entre ambas es mucha, pero sin embargo entiendo que no se pueden mezclar porque las segundas no tienen ninguna prueba de descarte, y la OMS propiamente en el mundo, pues, justamente pide que se lleven de manera separada, e incluso en la base de datos de SINADEF se guarda con una codificación distinta. Entonces, si las tenemos a la mano, lamentablemente no es que la pongan en infografía, yo la tengo que poner en la infografía, hoy día todavía no ha salido el dato, claro, pero sí son categorías distintas, confirmados, y las otras son sospechosas, probables, y también confirmados, que es un grupo mayor. Ahora vamos con los contagios, que es lo otro que día a día sumamos a diario. Y sumamos además, con, eso sí hay que decirlo, una mayor cantidad de pruebas. En un momento podemos hablar también de las pruebas, pero ¿cómo vamos en cuanto a positividad? ¿Cuál es la evaluación que usted tiene en cuanto a casos positivos de coronavirus en este momento? Bueno, la positividad está bajando ya desde hace ya un par de semanas. Estamos en un punto promedio de 15.5% por pruebas moleculares. Y las pruebas de antígenos, que son al día de hoy las más usadas, tienen un promedio de 10%, el cual ya, digamos, está entrando en un rango bajo, técnicamente controlado si llegamos a un 5% en lo que subimos en noviembre. Esto también se da de la mano por un aumento de pruebas. Estamos realizando un promedio de 50.000 pruebas al día en total, de las cuales entre 15 y 20.000 son moleculares, 30.000 son de antígenos, y ya la minoría, de 5.000 más o menos, son pruebas rápidas que ya cada vez están en desuso. Entonces sí, la posibilidad se viene todavía en descenso. Hay una pregunta clave que yo sé que no necesariamente puede ser respondida con la objetividad o el brío que la gente, el público, ansiosamente puede estar esperando. Pero podemos afirmar que ya la segunda ola llegó a su pico y, de acuerdo a la cifra de fallecidos a nivel nacional y de acuerdo a la cifra de contagios a nivel nacional, ¿estamos descendiendo, que la ola está bajando, o todavía es muy prematuro decirlo? Está descendiendo, sí. De que sea prematuro decir que vuelva a subir, definitivamente ya pasó en la primera ola que volvió a subir, pero sí está descendiendo al momento. Sí está descendiendo. Ahora, ¿en qué fase de la cronología del día a día uno puede decir, sí, ya la ola está bajando, como la vez pasada? ¿En qué momento uno dice, ya, esto está bajando? Ahora sí, la ola bajó. Bueno, la primera ola, para hacer un comparativo, tuvo unas 3 semanas de descenso hasta que volvió a subir. Sí. Y luego este segundo pico que tuvimos fue un descenso constante que duró
los 2 meses siguientes, ¿no? Hasta el punto estable que llegamos en octubre, noviembre. Entonces recién estamos en una semana nuevamente en descenso, porque recordemos que volvimos a subir Sí. hace poco más de una semana. Entonces todavía, lamentablemente por Lima, si Lima vuelve a subir mañana, pasado mañana, la siguiente semana, esta curva va a volver a aumentar. Lima está estable, todavía no se define si sube, si baja, pero si esta tendencia es al alza, lamentablemente va a arrastrar a todo el país nuevamente. Porque lo otro que también hay que decir, y que, a ver, uno siempre está buscando a ver si esto baja o no, el problema es que las camas UCI y el oxígeno nos jalan hacia abajo, es decir, nos hacen pensar que esto no necesariamente está pasando, más allá de la frialdad, pero la objetividad pura y dura de los números, ¿no es así? Sí, definitivamente. Todavía el indicador importantísimo, que es la ocupación de camas UCI, sigue al 100% virtualmente en todas las regiones. Esto no está descendiendo. Hay muchas regiones que los fallecidos están bajando, pero la saturación de las camas UCI sigue igual. Lo que está bajando es la cantidad de camas ocupadas de hospitalización, ¿no? Que no son las de cuidados intensivos. Esas sí se están incluso disminuyendo por algunos días, pero ya la velocidad de ocupación definitivamente ya está disminuyendo desde hace casi un mes. Entonces, esto es algo positivo que esperemos se llegue a reflejar en camas UCI. Claro, pero habría que ver por qué la hospitalización ha bajado. Eso es parte de una investigación aparte, porque hay gente que dice, prefiero no ir al hospital. Y hay gente que muere en sus casas o pasa el proceso de la enfermedad en la casa, porque le da temor ir al hospital también, ¿no? Sí. Y también por eso mismo me puse a revisar la cantidad de personas que fallecen en domicilios y esta curva también está descendiendo ya desde el 17 de febrero, con ciertas subidas nuevamente, pero la tendencia en general es a disminuir. Rodrigo Parra, siempre un gusto, ingeniero electrónico y analista de datos de la Universidad Católica. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Buenas noches. Este desagregado tan prolijo, tan exacto, ¿no? Tan puntilloso de cómo está la pandemia al día de hoy. Y hablando de cifras, hoy hubo todo